Buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy cerramos nuestro programa Martes de Investigación y para el día de hoy les tengo un invitado especial antes de iniciar nuestra última charla que tiene que ver con publicación de artículos. Él es el profesor Juan Sebastián Ramírez de la Escuela de Ingeniería de Alimentos, quien muy amablemente eh, pudo acompañarnos el día de hoy, a pesar de que tiene unos compromisos bastante importantes el día de hoy. Sacó este espacio, va a ser un espacio muy reducido, espero que lo aprovechemos al máximo. Son unos contados minutos con él, que nos va a contar su experiencia como editor de revista, como autor de artículos y como revisor de artículos científicos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, profesor Juan, todo el Buenas público es suyo. tardes. Muchas gracias, Davis. Buenas tardes. Davis habla de un evento importante que tengo y es que mi hijo cumple 2 años. Entonces, eso es muy importante. Pero aún así le pedí permiso y él me dio permiso y por eso estoy aquí. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Ramírez, soy ingeniero químico y mi doctorado lo hice en ingeniería aquí en la universidad. Por esas cosas de la vida, pues terminé de director de una revista. La revista se llama Recitella, Revisiones de la Ciencia, Tecnología e Ingeniería de Alimentos. Pues ya son algunos años que he podido desempeñarme en esa función. He podido también tener el gusto de escribir y de publicar artículos. Y bueno, lo que vengo a contarles son simplemente como situaciones que he vivido, situaciones que me han pasado y recomendaciones que a ustedes les pueden servir también. Dentro de esa labor como autor, como editor, como revisor, algún momento he tenido la oportunidad de participar en eventos relacionados con la parte de edición. Y en uno de ellos, algo que nos recomendaban mucho y hacían mucho hincapié y todo el tiempo estaban haciendo hincapié, era en la situación de la normalización de la firma científica. Miren, por ejemplo, este caso, Juan de Dios Luna del Castillo. En este nombre, si ustedes se dan cuenta, pueden haber varias formas de expresarlo o varias formas cómo se reconozca el nombre. Y el problema es que cuando aparecen tantas formas de reconocer el nombre del investigador, pues en la parte bibliométrica, cuando se comienza a hacer los conteos y se comienza a hacer la evaluación del índice H y la evaluación de diferentes tipos de índices para la bibliometría, para contar la producción del investigador, pues comienza de alguna manera a difuminarse la producción del investigador. Entonces, lo que se recomienda, lo que han establecido, sobre todo la gente que trabaja en la parte de la bibliotecología y de estos índices bibliométricos, es pues que se solucione ese problema, y la forma de solucionar el problema es normalizando la firma científica. Entonces, algún momento, pues mi primer artículo, yo no sabía de esto, y coloqué mi nombre Juan Sebastián Ramírez Navas, y la cuestión es que ese artículo quedó como el autor J.S.R. Navas, y pues no cuenta en mi bibliometría, y entonces esa plática se perdió. Posteriormente, por recomendación de algún profesor, él me dijo, coloca siempre en tus apellidos el guión, Ramírez-Navas, y entonces así te va a quedar, siempre se va a reconocer. Y a partir de ese momento comencé a hacerlo, y ya pues en mis siguientes publicaciones siempre sale Ramírez-Navas. Hay revistas que no los aceptan, hay revistas que no le aceptan a uno eso, pues entonces en ese caso omito el Navas. Yo sé que a mi mamá le duele que quite el apellido de ella, pero pues tengo que hacerlo porque las revistas no lo aceptan. O en muchos casos he escrito a las revistas, he pedido que me permitan mantener mis 2 apellidos con el guión, porque es una forma de poder hacer un conteo bibliométrico de mi producción. Entonces, ¿qué soluciones o qué recomendaciones hace la gente que está metida en este campo? Pues una de ellas es normalice su nombre colocándolo en páginas como estas, ORCID. En ORCID lo que uno obtiene es una cédula, aquí está el número ORCID, ORCID ID, ORCID ID, esta página uno la puede colocar en español y aquí coloca toda su producción bibliográfica y es una especie como de hoja de vida.
La cuestión o lo importante es que yo genero una cédula, genero un número y ese número es mío, no le pertenece a nadie más. Entonces, al no pertenecerle a nadie más, pues ya me pueden reconocer. Ya hay muchas revistas que a uno le están pidiendo que genere o que les entregue el ORCID. Entonces, listo, usted quiere publicar con nosotros, ¿cuál es su ORCID? Para normalizar y que quede mucho más fácil. Entonces, uno publica, si la publicación donde uno va, o la revista donde uno va a publicar tiene el número DOI, automáticamente el ORCID registra aquí el artículo, sin necesidad que uno tenga que introducir el artículo que uno publicó, automáticamente aquí ya aparece mi artículo que salió publicado. Apenas sale, entonces me sale una notificación en ORCID que me dice, este artículo acaba de ser publicado, como tiene mi código, es suyo, ¿desea incluirlo? Entonces, sí, deseo incluirlo y aparecerá automáticamente. ¿Qué necesito? Necesito un correo en el que yo quiera registrarme, puede ser Gmail, puede ser un correo institucional, ya depende del correo que yo quiera utilizar para este tipo de página. Igual aquí yo puedo colocar unas palabras claves y también algo interesante de esta página cuando yo me registro es que yo puedo colocar todas las variantes de mi nombre. Entonces, Juan Sebastián Ramírez Navas, Juan o J. Ramírez, JS Ramírez, JSR Navas, o sea, todas las variantes, y entonces él lo que va a hacer es que apenas salga una publicación con algunas de esas variantes me va a preguntar, ¿esta es suya? ¿Desea incluirla? Y ya comienza a llevarme un historial de mis publicaciones. Entonces, una opción interesante. Otra opción es colocar, meternos al Scholar de Google y cuando uno entra al Scholar, uno entra a su correo, puede ser el correo institucional, entramos aquí a Scholar y en la parte superior derecha, pues para nosotros sería izquierda, vamos a encontrar que dice mi perfil. Doy clic en mi perfil y puedo colocar toda mi información. Entonces aquí están todas las publicaciones que uno realiza, todos los autores con los que uno ha trabajado y lo interesante aquí es que le genera el índice H que también sirve como una forma de reconocimiento de los autores. Hay autores que tienen un índice H de 100 y tanto, pues uno ya entonces se da cuenta que es un autor que publica mucho, que es muy citado, que es muy leído y también es eso como una forma de reconocer. Hay algo interesante que nos decían en alguna ocasión en un evento que la Universidad del Valle realizó con gente de Simago y el director de Simago nos decía, miren, tristemente hay profesores que infectan, ¿sí?, o contagian del virus de la invisibilidad a sus estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Que los estudiantes pueden publicar trabajos muy interesantes, muy importantes, pero no se los motiva a publicar, porque de pronto puede haber el concepto de un estudiante de pregrado que va a publicar, pero puede que ese trabajo sí esté a un nivel y sí se pueda publicar. Entonces, la recomendación que él nos hacía es no infectemos a nuestros estudiantes con ese tipo de virus de la invisibilidad, sino que motivémoslos. Si vemos estudiantes juiciosos, estudiantes que tienen posibilidad, pues motivémoslos. Y tampoco hagamos de menos los trabajos de nuestros estudiantes. A mí me sucedió en una ocasión que escribí un artículo, el artículo se lo hice revisar a varios profesores, uno de estos profesores me dijo, pero no le veo mayor valor a tu trabajo. O sea, un artículo, pero no veo que tenga mayor aporte. Ok, no tiene mayor aporte. Lamentablemente a veces escuchamos esas vocecitas, ¿cierto? Yo escuché esa vocecita, no le di mayor valor a mi trabajo como para posicionarlo en una revista de mejor cuartil y lo coloqué en una revista que en ese momento estaba en cuartil 4, pues para Colombia creo que estaba en B o en A2, pero estaba en cuartil 4. No le di valor porque creí esas voces. Y ese artículo, una vez que salió publicado, ha sido uno de mis artículos citados en revistas Q1. Y justamente por aquella partecita que esta persona no le daba valor, es por la partecita que ha sido citado. Entonces ya uno comienza a repensar, ¿será que esos comentarios los tomo, los dejo? Bueno, es como para pensar. Pero importante que comencemos a normalizar nuestro nombre, que comencemos a escribir, a hacer el ejercicio. Otra recomendación, bueno, el ORCID ya lo vimos, Research ID. Hay otras páginas también que son importantes para comenzar a normalizar nuestro nombre y a interactuar.
Scopus, que pertenece al Sevier, uno puede registrarse en Scopus y también uno puede llevar como un historial de las citas que han realizado los trabajos que nosotros tenemos. Obviamente aquí no todo, aquí es más bien lo que se relaciona con el Sevier. Lo que ha sido citado en el Sevier pues va a aparecer aquí. En el caso anterior es todo lo que ha sido citado algún momento, ya sea en trabajos de grado, en tesinas, en trabajos de investigación, en tesis, en artículos, pues todo eso aparece acá, incrementando el índice H. Mientras que en páginas como esta, pues como es del Sevier, presentará lo que ha sido citado dentro de las revistas del Sevier. Esta es, perdón, la anterior, esta es de Thomson Reuters. Entonces, en este caso también, aquí sí, si ustedes tienen EndNote, EndNote es una herramienta que a mí me gusta mucho porque me permite modificar las citas bibliográficas, me permite manejar, es un gestor bibliográfico, entonces me permite manejar esas referencias de una forma muy ágil, muy rápida, me permite crear los estilos de referencia de acuerdo a la revista donde voy a publicar. Las revistas latinoamericanas, lastimosamente, pues la mayoría no aparecen en la base de datos de EndNote, pero yo puedo gestionar esa información, yo puedo crear el estilo y eso pues ya me agiliza para las próximas publicaciones. Entonces, si yo tengo EndNote, yo puedo automáticamente desde EndNote mandar aquí a Thomson Reuters, a Research ID, toda mi información y va a aparecer mi información aquí. Si ustedes ven por aquí ya me está vinculando con ORCID y me está vinculando con Publons. Esta siguiente página, que también me sirve, esta es una página para evaluadores. Algún momento en la vida, una vez que uno publica de pronto sobre algún tema, llega el momento en que las revistas reconocen que el artículo ha sido leído y comienzan a pedirle a uno que revise algún artículo sobre el tema que uno conoce o que uno trabaja. Entonces, pues uno sabrá si acepta o no acepta el reto. Evaluar un artículo es un reto interesante, pero pues también uno debe ser muy consciente de las limitaciones y los alcances de uno. Uno no se puede poner a evaluar un artículo en un área del conocimiento que uno no tiene idea. La idea es evaluar en el área del conocimiento que uno maneja, ¿sí? Y hay pautas. Entonces, por ejemplo, esta página me gusta mucho porque aquí yo puedo registrar todos los artículos que yo he evaluado algún momento en mi vida. Entonces, aquí aparecen los artículos, obviamente de revistas reconocidas. Si yo evalué algún artículo en una revista que de pronto no tiene su reconocimiento en alguna base de datos importante, pues no aparece acá. Pero pues yo puedo hacerlo. Entonces, ellos tienen, si ustedes se dan cuenta aquí, dice comunidad. Uno puede ingresar a la comunidad y uno puede hacer un curso para ser evaluador. Entonces, digamos que yo quiero ser evaluador, yo quiero evaluar artículos científicos. Ya me tocó evaluar el primero, me di cuenta que es un ejercicio interesante, que me gustó y quiero evaluar, pero ser más profesional en el ejercicio. Entonces, yo puedo entrar aquí, puedo hacer el curso, es un diplomado, es un magíster gratuito, no me cuesta nada, entonces puedo hacerlo y aprendo tips de cómo evaluar. Entonces ellos ya me enseñan qué cosas son aquellos detalles que el evaluador va a observar inmediatamente. Entonces el evaluador ya se da cuenta de cómo está un artículo, qué tan bien estructurado está, si las referencias son las adecuadas, si está utilizando referencias que se relacionan con el tema. Me ha pasado que de pronto me llega un artículo, hago el ejercicio de pasarlo por una página antiplagio, ya les voy a pasar algunos listados, y de pronto me aparecen textos completos que están copiados, entonces, o me aparecen referencias que no, eso ya haciendo el ejercicio de comenzar a analizar las referencias que están citadas en el documento, pero que no tienen nada que ver con la temática del documento. Por ejemplo, el documento es sobre pastas de ajonjolí y me aparece una referencia y busco la referencia y no habla de pastas de ajonjolí ni nada relacionado con el tema donde fue citado. La cita está sobre el aceite, la composición de aceites en la pasta de ajonjolí y tiene la cita Pérez 2015. Voy a la cita Pérez 2015, abro el artículo, lo leo, no tiene nada que ver. Esas son cosas que no son éticas, pero que muchas veces suceden. Entonces también uno en la parte editorial tiene que cuidar eso porque pues al fin de cuentas uno está cuidando la revista que uno lidera, ¿sí? Otras cosas interesantes son la comunicación con expertos.
hay comunidades en Facebook, hay comunidades en LinkedIn con las que uno puede participar, y hay una que me gusta mucho, que es esta de acá, ResearchGate. En ResearchGate uno puede crear su perfil. Entonces uno crea su perfil, aquí le permite seguir a algunos profesores, le permite interactuar, acá le da alguna información estadística respecto a las publicaciones de uno, respecto a la cantidad de veces que los trabajos de uno son revisados, leídos, descargados. Entonces, información interesante. Una anécdota, me salió, ellos tienen aquí en la página inicial, en el home, tienen como una especie de noticias. Entonces me salió una noticia que un profesor de Costa Rica acababa de publicar un libro sobre bromatología. Me pareció interesante porque vi la tabla de contenidos, me pareció súper interesante y le escribí. Entonces, profesor Alejandro, por favor, usted me podría indicar dónde puedo adquirir su libro. Entonces inmediatamente el profesor Alejandro me escribió y me dijo, dame tu dirección. Le di mi dirección. Como a los 15 días llegó a mi casa el libro. Inmediatamente le escribí, muchas gracias por el libro, cuánto te debo, dónde te consigno, cómo te pago. Entonces, no, tranquilo, no hay ningún problema. Entonces, ese ha sido interesante. He podido solicitar documentos, libros, capítulos de libros, artículos que de pronto no los puedo encontrar en la web directamente a los investigadores, porque este es una especie de Facebook, pero de investigadores. Entonces, esa interacción es interesante. Uno puede hacer preguntas. Estoy trabajando acerca de camarones, entonces quiero sacar una pulpa de camarón con ciertas características y hago una pregunta a la comunidad, ¿sí? El tiempo de cocción del camarón para realizar esa pulpa, listo, hago una pregunta. Lo interesante es que hay gente que comienza a responder, me mandan artículos, me dan sus ideas, me hacen algunos comentarios. Entonces también es interesante la interacción que puedo tener en este tipo de páginas. Voy normalizando mi nombre porque se dan cuenta siempre aparece de la misma forma el nombre, tengo un perfil, me permite interactuar con los investigadores. Algo interesante también de esta página, que comienza a darme notificaciones de posibles puestos de trabajo o convocatorias que a mí me pueden interesar. Entonces es interesante si estoy buscando una posición como profesor en otra universidad, listo, ahí me está soltando todo el tiempo de acuerdo a lo que yo coloqué, a mis intereses que yo coloqué inicialmente en la página. Muy bien, en cuanto a la parte de la redacción de documentos, listo, ya normalizamos nuestro trabajo, ya tenemos una relación con la comunidad, pero queremos publicar. Entonces, la recomendación que yo les hago a mis estudiantes siempre es, establezcan un cronograma y definan correctamente las actividades. Entonces, somos un equipo, si somos un equipo, entonces comencemos a establecer cuáles son las responsabilidades de cada uno, qué es lo que vamos a hacer, hasta dónde vamos a llegar, cómo vamos a direccionar, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué se necesita? ¿Qué material necesitamos? ¿Lo vamos a hacer como un trabajo colaborativo? ¿Vamos a dividirnos el trabajo? Todo eso es importante para que el trabajo pues, pueda llegar mucho más lejos. En este cronograma hacemos un diagrama de Gantt. Si ustedes tienen Project, bueno, en Project armamos el diagrama de Gantt. Si no, ustedes pueden descargar una aplicación que es gratuita, que se llama Gantt, y descargan y organizan su cronograma, y a cada quien se le da las tareas y los tiempos. Esa es una buena manera para poder realizar un trabajo. Entonces, miren este ejemplo. Con mis estudiantes a veces hacemos trabajos de revisión. Entonces, llega el estudiante, me dice, quiero trabajar con usted, perfecto. El compromiso es que vamos a tomarnos ese semestre en el que hace su anteproyecto para leer. Además del anteproyecto, paralelamente vamos a leer y vamos a hacer un trabajo de lectura, porque ese trabajo de lectura nos va a ayudar como un piso y un soporte para lo que se viene después. Entonces, establecemos una cantidad de semanas y comenzamos con el compromiso de que en la primera semana leemos un artículo, luego 2, 3, 4, 5 y a partir de la semana 5 tratamos de leer un artículo por día. ¿Es sencillo? No, porque requiere tiempo, requiere dedicación. He tenido estudiantes muy dedicados, otros que me dicen, profe, yo alcancé 3 en esta semana, yo alcancé 2, listo, bueno, vamos, no importa, pero hagamos el ejercicio. Y llegamos a la semana 9 y entonces una vez que pasamos la semana, ¿dónde estoy? Ya, una vez que pasamos la semana 8, si tengo 2 estudiantes, quiere decir que aproximadamente cada uno leyó 30 artículos, o sea que ya hemos leído 60 artículos,
y eso ya nos da como una idea del tema en el que vamos a trabajar. Entonces, luego de eso, establecemos, bueno, a partir de la semana 9, cada uno va a comenzar a escribir, va a ser un ejercicio de escritura. 2 hojas diarias, comenzamos a escribir y paralelamente no solamente escribimos, sino que también comenzamos a revisar el trabajo del otro. Y aquí un trabajo interesante que yo les hago hacer. Leamos en voz alta. Entonces, tome usted y va a leer en voz alta. Si al leer en voz alta no entendemos lo que está leyendo nuestro compañero, es porque hay algún error en la redacción. Y aquí hay un tip interesante que es el índice de niebla o de neblina, ¿sí? ¿Qué es este índice? Este índice me indica lo fácil de entender un texto o lo confuso que puede ser un texto a leer. ¿Qué recomendaciones se hace entonces para bajar el índice? Que las frases no tengan más de 18 a 22 palabras. Listo, de 18 a 22 palabras, no más. Si es una enumeración, tal cosa, 2 puntos, bueno, ahí puede extenderse un poco más, pero si es una frase, trate de que tenga de 18 a 22 palabras, que los párrafos no superen los 250 palabras, que cuando usted escriba no utilice palabras muy grandes, o mejor dicho, que no utilice muchas palabras muy grandes dentro de la misma frase, porque eso también vuelve complejo el texto. La idea es que sea fácil de entender. Y con eso, cuando las personas comienzan a leer, los otros que escuchamos, si nos duele el oído, hay problemas de redacción, si no entendemos, hay problemas de redacción. Y eso nos lleva a revisar el texto. En el primer artículo que yo escribí, cuando lo mandé, ni siquiera el editor lo pasó al evaluador, sino que el editor se encargó de hacer la revisión y devolverme el documento. Mi documento me lo devolvió de color rojo. ¿Sí? Yo lo mandé con letra negra y regresó con letra roja. Ya casi ya casi termino. Y me devolvió con letra roja. ¿Qué pasaba ahí? Pues que él me estaba haciendo recomendaciones. Me decía, ¿qué te parece si este texto lo escribes de esta manera? Y hizo el ejercicio con 2 o 3 textos, con 2 o 3 párrafos. Dios mío, o sea, qué mal escribo. Definitivamente uno tiene que hacer el ejercicio de escribir y tiene que escribir muchas veces y volver a escribir y volver a leer y volver a escribir. Y con ese ejercicio uno va puliendo. Entonces yo veía frases larguísimas y él me las acortaba en unas frases chiquiticas y decía lo mismo. Entonces, claro, ese ejercicio fue muy bueno para mí porque luego de eso comencé a pulirme mucho más para no mandar cualquier cosa a la revista, sino que lo pulía más, se lo pasaba a mis compañeros para que lo leyeran. A mi hermano muchas veces yo le hice leer documentos, mi hermano es 17 años menor que yo, entonces me acuerdo que había en la época que era niño, se los pasaba, lea. ¿Entendió lo que leyó? Sí. A ver, ¿qué leyó? Tal cosa. Perfecto, sí entendió. Entonces, estamos bien. El documento va a ser claro, ¿sí? Y con ese ejercicio, entonces, con mis estudiantes pasamos a una siguiente etapa donde hacemos una edición, una presentación y decidimos enviar a una revista. Como es un ejercicio que les estoy contando que hago con estudiantes de pregrado, cuando son estudiantes de posgrado, apuntamos pues a unas revistas de más alto tourniquet, porque mis estudiantes son mucho más juiciosos y más críticos. Como estamos en un ejercicio recién de aprendizaje, entonces apuntamos a revistas que en Colombia vendrían a ser C, ¿sí? De acuerdo a Colciencias, a Publindex, y miramos a ver cómo nos va. Hay ocasiones que nos dan palo, y ha habido ocasiones en que hemos apuntado a una revista C, nos han dado todo el palo del mundo, hemos pulido el documento y lo hemos reenviado a una revista A, a una revista A1, A2, y nos ha ido muy bien, porque ya recibió todo el palo que debía recibir. Ha habido ocasiones que pues le hemos mandado a la misma revista, todo depende, porque hay ocasiones que a uno le dan palo y le dicen no publicable. Hay ocasiones que le dicen que le doy palo, revise, corrija y vuelva a mandar. Entonces también uno hace el ejercicio y eso pues nos ha servido como ejercicio académico, porque cuando ya llegan a la parte de su trabajo de investigación, ya lo hacen de una manera mucho más consciente, con más rigurosidad, porque saben que de ahí ellos quieren publicar y eso también les ayuda luego para su hoja de vida y demás. Cuando es un artículo científico, eso bueno, con un artículo de revisión, cuando es un artículo científico, alguna ocasión hablaba con una amiga y me decía, tenemos un problema porque estamos estancados con nuestro artículo y llevamos varios meses con varios profesores y no hemos podido avanzar. ¿Qué recomendación me darías? Entonces yo le dije, pues escribe de la siguiente manera. Comienza primero presentando tus resultados. Tabla número 1. En la tabla número 1 se presenta o se lista tal información. Se resalta tal cosa, el promedio, no sé qué, los puntos por aquí, puntos por acá.
explica la información, discute esa información y una vez que ya tengas todos tus resultados y tu discusión escrita, pasa entonces a las conclusiones con relación a esos objetivos que planteaste inicialmente. Luego, escribe la metodología, pero la metodología que tenga relación con estos resultados. Porque pueda que en la metodología de tu proyecto pusiste algo que no lo hiciste y pues no debe ir en el artículo. Entonces hay que ver que tenga coherencia lo uno con lo otro. Luego escribe la introducción que le dé piso teórico a esto de acá y por último el resumen y las palabras clave, ¿sí? Entonces esa recomendación es importante. Si ustedes van a pasar al idioma inglés, entonces si ustedes son buenos en el inglés, listo, escriben y bien. Si de pronto no son tan buenos en el inglés, al escribir les recomiendo, hay aplicaciones como Grammarly, con doble M, Grammarly, y que lo que hace es revisarle la redacción del documento, el estilo, y le da recomendaciones porque a veces uno traduce una palabra en el traductor y la palabra que le colocó en el traductor no es la palabra adecuada, entonces Grammarly le corrige, le dice, esta palabra dejó de utilizarse en la lengua inglesa en 1870, entonces uno ya sabe que esa palabra no es la adecuada para lo que uno quiere expresar, ¿sí? Entonces le hace recomendaciones interesantes. Eso como una recomendación. Tanto fue que me preguntaban eso y yo siempre daba la recomendación que yo hice un meme. Entonces a mis estudiantes lo que hago es compartirles el meme, que es simplemente esa estructura. Y así eso nos ayuda como tips. En cuanto a la parte de plagio, siempre es bueno pasar el documento que uno hace por una página antiplagio, porque puede que se me haya escapado alguna frase que sea de otro autor y no quiero tener problemas. Recuerdo una ocasión que en el centro de investigación en Irlanda, donde tuve la oportunidad de hacer mi pasantía doctoral, alguna de mis compañeras escribió un texto cuando dijo, ¡ay! Me olvidé de quién era esta frase. Y la estaba buscando en internet y no la encontraba. Y dije, yo sé que la leí en alguna parte, esa no es mía. Entonces yo le dije, pues búscala ahí. No, ¿sabes qué? Mejor la voy a borrar. ¡Frum! Y la borró. Pero pues muy buena frase. Sí, pero no es mía. Ah, ok. Entonces entendí la importancia de la parte de la referenciación y de la cita, ¿cierto? Entonces aquí tenemos varias páginas, hay 5 páginas, la presentación la compartí, entonces eso me imagino que les llegará a ustedes, pueden darle clic en cualquiera. Lo que les va a mostrar es una especie de recuadro donde uno pega el texto y le va a decir qué textos son similares. He hecho el ejercicio de colocar los trabajos de grado de mis estudiantes y de pronto aparece como plagio mi nombre, Juan Sebastián Ramírez Navas. Obviamente eso no es plagio, pues eso uno va descartando, ¿sí? Me aparece como plagio la referencia bibliográfica, pues eso tampoco es plagio, entonces yo voy descartando, porque me puede decir, usted tiene un 80% de plagio, y voy a ver y todo el plagio está en las referencias. Entonces, obviamente eso no lo considero como plagio, me voy a los textos importantes del documento. Otra cosa interesante también que encontré es este libro, hay varios libros, pero este libro es interesante, que me presenta cómo debo leer un artículo. Hay formas de leer un artículo, entonces a uno le dicen lee el resumen, si el resumen lo atrae, pase a las conclusiones. Si las conclusiones siguen atrayéndolo, pues entonces ahora sí, ya métase en el documento y comience a leer los resultados y la discusión, vaya y mire la metodología, mire la introducción, ¿sí? Entonces me hace como unas recomendaciones al momento de él para que sea más crítico. Como les digo, hay varias publicaciones de cómo leer un artículo, este me gustó. Eso como recomendaciones. Una recomendación también que se me olvidó ahí colocar, sean pacientes, porque esto de escribir es de paciencia. He tenido casos que he mandado artículos y que he mandado muchos correos pidiéndole a los editores o solicitándoles, bueno, ¿cuándo va a salir publicado el documento? ¿O cuál va a ser el proceso cuánto tiempo demora el proceso de publicación? ¿O cuál es el estado de mi artículo? Y no he recibido respuesta. Cuando uno manda al exterior, casi siempre tiene respuesta. Aquí en Colombia uno manda y es triste, pero es una realidad. Hubo una revista que mandé un artículo y a cada momento yo les escribía para preguntarles cuál era la situación del artículo, porque el problema de esa demora es que mientras está en demora mi artículo, puede que otro publique lo mismo o algo parecido y pues se me adelantan en cuanto a la publicación y pues a la novedad y al trabajo que se hizo. Entonces, en esta revista pasó un año, un poquito más de un año, y de pronto me llegó el correo diciéndome que ellos tenían muchos artículos, que tenían en cola muchos artículos y que lo que me recomendaban es que busque otra revista. Entonces uno tiene que respirar, tener mucha paciencia,
agradecer, porque uno tampoco puede ponerse a insultar a nadie. Entonces, muchas gracias por su respuesta, porque al fin le dieron respuesta. Entonces, muchas gracias por su respuesta y listo. Buscar otra revista, ¿sí? Hay revistas que publican muy rápido, hay que tener en cuenta también el tipo de revista, para eso está Shimago. Shimago es una página que me permite a mí darme cuenta cuál es el ranking de las revistas para saber dónde publico, porque pues yo no puedo ir a cualquier revista tampoco, porque hay unas revistas que me pueden, que pueden hacer que mi artículo se pierda. Yo no quiero que se pierda mi artículo, quiero publicar en una revista y para eso hay rankings de revistas. Shimago es un ranking interesante. Está el mismo ranking de Publindex de Colciencias, que pues a mí me da una idea de qué revistas son las que Colciencias valora. Eso está cambiando, ¿sí? Ustedes saben que muchas revistas salieron, pues en el próximo hay revistas que están trabajando para volver a ingresar. Y bueno, esos son como algunos tips que les quería compartir y espero que les hayan gustado mucho. Cualquier cosa estoy a sus órdenes, estoy en la Escuela de Ingeniería de Alimentos y ahí estoy a sus órdenes, como les decía. Mi correo, si de pronto alguien desea, es juan.sebastian.ramírez@correounivalle.edu.co. Listo, muchísimas gracias, Davis. Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, entonces, gracias. Ya cada vez nos vamos puliendo más en estas cuestiones tecnológicas. Entonces, bueno, espero que les haya servido varias de las recomendaciones del profesor Juan Sebastián y siempre busco para las charlas importantes traer invitados especiales. Él es un profesor que no solamente publica y revisa, sino que además tiene una revista en donde él, digamos, acepta artículos. Entonces me parecía muy valiosa y procuraré en próximos encuentros de publicación traer más invitados. Entonces, bueno, la sesión anterior habíamos visto dónde publicar, habíamos visto varias herramientas, digamos que había una tarea que ustedes tenían, especialmente los interesados en publicar, en identificar las revistas de interés. Entonces, aquí ya tengo claro el primer punto, tener claras las revistas, ¿listo? Ahora bien, viene la parte de fijar los plazos establecidos por las revistas. Ahorita vamos a dar un ejemplo en donde las revistas definen unos temas y lo ponen dentro de un cronograma. Entonces hay que tener claridad en eso. Y inmediatamente identifiqué la revista, ahora procedo a ir a la guía de los autores. Hay revistas que son tan delicadas con todas las recomendaciones y sugerencias que hacen, que tienen libros completos de cómo presentar el artículo. Y, por supuesto, les había mencionado en la sesión anterior que no es suficiente con una sola revista, ¿sí? Tener claridad sobre el plan B de la revista. Por ejemplo, uno podría, si se demoró mucho y no esperar todo un año, como mencionaba el profesor, enviar una solicitud de cancelación de la revisión del documento, porque digamos que la espera es demasiada y ustedes necesitan enviarlo a otra revista. Ustedes ya tienen su plan B. ¿Listo? Eso es totalmente válido. Ustedes pueden solicitar la cancelación de la revisión, esperar, por supuesto, la respuesta, ¿sí? Un momento. Y ya sabe que pues lo proceden a enviarlo a otra revista. Entonces vamos a un ejemplo. Esta revista se llama El Profesional de la Información y dentro del menú de información hay un menú en donde está información para autores. Dentro de la información para autores está todo lo referente a cómo yo debo presentar mi documento. En este caso, él arranca primero con una nota importante
y tiene que ver con los costos. Es una revista que es mixta, es decir, es open access y también funciona por suscripción, y de entrada me aclara que con 650 euros ya mi artículo quedará en open access. Y también que me va a cobrar un 21% de IVA. Hay que tener cuidado con los costos, eso también lo habíamos discutido en la sesión anterior, porque, por ejemplo, aquí en Colombia estamos acostumbrados a hacer... ¿Aló? Estamos acostumbrados a hacer el pago con el IVA. Ahorita que estoy hablando de impuestos, como que están chuzando el micrófono. En los países extranjeros no incluyen el IVA. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque entonces es más costoso. Por ejemplo, en esta revista hay un servicio de traducción al inglés. Esto es clave, ¿sí? Entonces, sí, ahorita vamos a ver también a verlo. Van a haber empresas en donde se ofrecen a hacerme la traducción de los documentos. Y bueno, aquí también me explican sobre la calidad de la redacción, posibles recargos y rechazos. En esta guía de los autores me explican un poco sobre cuáles son las secciones de la revista. Ellos están siendo muy claros sobre qué es lo que les van a recibir. Si su documento no hace parte de estas secciones, pues no los envíen allí, ¿sí? De hecho, en esta revista tiene algo particular y es que también tiene una sección donde dice qué es lo que no publican allí, que es también el resultado de muchos manuscritos que han enviado y que, pues, que se alejan muchísimo. Este punto que tiene que ver con temas centrales me habla sobre el famoso Call for Papers, es decir, las fechas establecidas y los temas definidos. Y esto me tranquiliza a mí como autor porque me dice, hasta el 10 de mayo yo voy a recibir información política y redes sociales. ¿Sí? Ese es mi tema. Pero se va a publicar en septiembre de este año. Aquí tengo dos cosas muy interesantes. ¿Hasta cuándo me aceptan el artículo y cuándo se publica? Entonces yo hoy digo, bueno, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses para publicarme. Entonces, con esa salvedad, uno puede entonces mover sus fichas. ¿Cómo es el proceso de evaluación de los textos? Normalmente se utilizan revisiones peer review en doble ciego y bueno, aquí les cuentan un poco qué pasa cuando la revisión da que es rechazado, etcétera, ¿sí? Entonces también dicen que ellos se comprometen a ser lo más eficientes posibles. También es clave. Criterios de aceptación, criterios temáticos y de interés de aceptación de los textos. Aquí era donde les contaba sobre, a continuación se señalan los tipos de trabajo que no tienen interés para la revista. Entonces ahí tengo un listado de cosas y si lo que escribí coincide, pues ahí sí, tengo que enviarlo a otra parte. En las revistas hay una parte donde habla sobre los criterios de aceptación. Entonces, ¿qué hacer con los idiomas? ¿Cómo manejo el formato? ¿Qué debo tener en cuenta para la extensión? ¿Qué debo incluir dentro de mis textos? Ya me definen qué debe tener como mínimo mi documento. Entonces debo tener un título, resumen entre 100 y 150 palabras. Observen que ya me empieza a limitar cuánto debo presentar. ¿Sí? Entonces debo colocar esto en un contador de palabras, mi editor de texto normalmente lo hace, y empezar a trabajar con ello. Y me da todo un campo especializado de donde me habla cómo debo presentar la bibliografía, ¿sí? Es decir, cuál es el formato con que él trabaja. Un punto exclusivo para hablarme sobre la publicación del Open Access, ¿sí? Aquí me está hablando de los precios, cómo debo enviar las propuestas, ¿sí? Y finalmente algunas observaciones finales de la revista.
Digamos que esta es una versión resumida de todo lo que la revista le exige al autor para presentar los documentos. Y volvemos al punto 3, revisar clínicamente la guía. Entonces ustedes en cada una de las revistas van a mirar esas guías para el autor y van a mirarlo detalladamente. En alguna presentación de la editorial Emerald Insight nos facilitaron estos 7 aspectos sobre qué es lo que buscan los editores y los revisores al momento de publicar artículos. Entonces, que presente algo nuevo, ¿sí? Que sea original, que tenga pertinencia y que sea de una extensión válida para la revista, que no salga de sus límites, que tenga claridad en la metodología que utilizó. El profesor Juan Sebastián hablaba sobre una cosa es cuando hacemos un trabajo de grado y tenemos una metodología de ese trabajo de grado, y cuando entonces vamos a pasar a publicarlo como artículo, debemos tener cuidado porque es posible que esa metodología no sea la necesaria para el artículo, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Y si no coincide esa metodología, pues no debemos citarla y no debemos usarla. Claridad y calidad en la escritura. Buena argumentación. Y esta parte de la buena argumentación es la fase del artículo que hablaba sobre la discusión de los resultados. Y acá, referencias relevantes en contenido y en actualidad. Si usted hizo una muy buena investigación y desea ahora publicarlo, pero su investigación la hizo hace 3 años, tiene que volver a revisar la literatura actual, porque si usted presenta hace 3 años, entonces usted tenía bibliografías del 2014 o 2013, y pues ya esos 3 años son una brecha muy larga, tiene que volver a incluir documentos que le presenten una relevancia en la actualidad. Y no limitarse a publicar documentos de una sola zona geográfica. Para esto, los descubridores o los índices les pueden facilitar esa parte de análisis dentro de sus referencias, qué tan global tiene su enfoque. Aquí les voy a compartir algunos tips. Son solo recomendaciones, no es algo que tengan que seguir al pie de la letra. Pueden coger alguno de ellos. Y por ejemplo, esto me lo recomendaron en mi maestría y era: seleccione de la revista que usted escogió 3 artículos de investigación, ¿sí? Entonces esos 3 artículos le van a regalar a usted un esquema de redacción y también, por supuesto, esos documentos. La idea es que ustedes los citen, ¿ya? Y los utilicen en sus referencias. Otra recomendación: los artículos tienen, digamos, dentro de su derrotero, el tratar de ser lo más conciso posible. Y en ese orden de ideas, la recomendación es que usted cite textualmente lo menos posible. Es decir, mencione la metodología del autor, mencione el artículo o el capítulo del libro donde lo sacó y continúe describiendo su investigación. No se ponga a explicar en qué consiste la metodología, porque cualquier lector simplemente va y se dirige al documento. Entonces no es necesario las citas textuales. Y aquí son los grandes cambios con los trabajos de grado, porque en el trabajo de grado sí se requiere ser demasiado explícito. En los artículos no. Hay que ser antes más conciso. Una de las prácticas que normalmente uno tiene en la escritura es iniciar los párrafos con las ideas de otras personas o también cerrarlos, ¿sí? Entonces ustedes ven el párrafo y al final del párrafo, González 2013. Entonces para el lector le queda la sensación de, bueno, ¿todo el párrafo es de González? ¿O solo la última línea fue de González? ¿O resulta que solamente la idea era de González? Para evitarse esos problemas, esta recomendación: inicie
con sus ideas, porque voy a hablar en el párrafo. Ahora sí, en la mitad, hable sobre los autores que usted va a citar y finalice sin citar. Es una recomendación para evitarse esa confusión. Cuarto, tenga claridad en la pregunta de investigación y coherencia al responderla con los hallazgos de estudio. Esto también nos hablaba mucho en la escuela donde yo trabajé. Y siempre nos hacían referencia en, ¿usted está respondiendo la pregunta de investigación o usted está yendo por las ramas? Y es importante porque precisamente uno se va por las ramas. Entonces, cuando hay demasiadas ramas, hay que definirlas porque pueden ser posibles artículos que usted más adelante pueda escribir acerca de ellos. ¿Listo? Pero siempre tienen que ir por una misma línea, que es la que usted trazó al principio en sus objetivos. Bueno, el artículo, en esencia, lo que les quiero compartir, hay demasiado escrito. Ahorita también van a ver varios libros que hablan total de muchísimo más de estos cortos minutos, pero en esencia, digamos que estos 9 aspectos son los que les servirá a ustedes mucho más para su proceso de escritura. Entonces, primero definir cuáles son los tipos de artículos, luego mirar la estructura y ya luego entonces entramos a los contenidos. Y lo último es clave, no por ser lo último es menos importante. Entonces arranquemos. Cuando yo estaba en pregrado, yo pensaba que escribir artículos era solamente algo que los premios Nobel podían hacer, ¿sí? O que los grandes profesores en su sapiencia absoluta, que en ese momento yo los veía como dioses, solo ellos podían alcanzar. Y luego fui descubriendo que realmente hay varios tipos de artículos y cada uno hace parte como de un escalón que uno puede ir subiendo para poder presentar ya unos más destacados. Aquí hay solamente 5, pueden existir otros más, pero digamos que estos son los básicos. El primero, el famoso artículo original, es este documento en donde se presenta una nueva idea. Normalmente es en que se desencadenan sus trabajos de grado o sus trabajos de tesis, ¿sí? Entonces, estos artículos originales normalmente tienen una cantidad de bibliografía entre 15 y 25 referencias. Y resulta que cuando vemos nuestro documento y vemos que tiene más de 30, más de 35 o más de 50, ya entonces tenemos que empezar a acotar referencias. Luego, otros, digamos que en menos exigencia, por decirlo de alguna forma, son los artículos de reflexión. Son documentos también generados pueden ser resultado de la investigación que ustedes hicieron en un curso. Cuando vi mi pregrado, al final siempre colocaban un proyecto de investigación. Y tranquilamente cualquiera de los proyectos que desarrollamos mis compañeros y yo podría convertirse en un artículo de reflexión. ¿Sí? Porque también tienen una introducción, una metodología. Por efectos de tiempo, hoy no entraremos a ver cada uno de ellos para mirarles la estructura. Y en la presentación que les compartí por correo, hay unos hipervínculos que están justo en la parte de abajo de cada uno de ellos, en donde hay un ejemplo de cada uno, para que ustedes analicen cómo están, cuántas referencias manejan y todo lo demás. En especial, las cartas al editor o artículos de discusión. Yo coloqué un artículo original del 2002 del área de ingenierías y también en el ejemplo coloqué un tipo de documento que se llaman las cartas al editor, en donde en 2 páginas contraargumentan lo que se expuso en un artículo que a varios autores les parece que se ha equivocado, lo confrontan con una metodología clara que está allí, muestran unos nuevos resultados
y lo mandan a la misma revista. Y son artículos que se publican inmediatamente en el siguiente número de la revista. Funciona así. Ustedes son especialistas en un área y acaba de salir, ustedes están haciendo seguimiento a las revistas de su área. Y resulta que cuando aparece ese artículo, por decir algo, que en ese artículo dice que en las regiones latinoamericanas no se conoce qué es el chontaduro, por decir una cosa rara. Ustedes lo leyeron, entonces ustedes van a demostrarle, presentando una carta al editor, ¿sí?, cómo ustedes mencionan que aquí sí se conoce el chontaduro, es más, es nuestro, hace parte de nuestra dieta preferida. Y no es contándolo por contarlo, sino argumentándolo científicamente, con una metodología, con unos datos, con unos resultados y una contraargumentación soportada con 3 o 4 referencias bibliográficas. Eso se presenta en 2 páginas. Entonces, el editor se da a la pela de presentar su carta como un artículo. Y lo más interesante es que tiene la posibilidad de recibir citas. Claro, porque lo que usted presentó fue algo que no vio el autor anterior y que permite continuar con los procesos de investigación. Entonces, es la manera más rápida de publicar un artículo, pero por supuesto son papayazos que se dan una vez en 1.000.000 de publicaciones, pero se dan. Ustedes buscan en Scopus por tipo de documento letter, y allí aparecen todas las cartas de discusión, todos los artículos de discusión que se han enviado, y no son muy antiguos. Hace poco yo veía un artículo que describía algo que me parecía a mí ilógico, ¿sí?, y que yo podría contraargumentarlo. Lo malo era que se trataba de un artículo publicado en el 2002 y el detalle con las cartas es que tiene que ser inmediatamente se publicó el documento. Y bueno, en el área de ciencias naturales y exactas se manejan los reportes de caso o comunicaciones cortas, artículos incluso de una sola página, ¿sí? Entonces está una reacción química que se le colocaron otros tipos de solventes o de compuestos y generó otra reacción que no estaba documentada en ninguna parte. Entonces ahí se explica, se muestra también toda la metodología y se envía a la revista para publicarse. Y eso se conoce como un reporte de caso. También pasa mucho en medicina. Entonces viene una tarea para ustedes, los que ya escogieron sus revistas, y es ¿qué tipos de artículos manejan las revistas que usted escogió? ¿Ya? Porque es posible que de pronto hay una revista que manejen artículos de revisión. Se me olvidaba mencionar los famosos review. Son importantes para los estados del arte de las temáticas de su interés. Entonces, si quieren ustedes documentarse sobre alguna metodología o algún tema, busquen como review saber qué se ha escrito al respecto. Normalmente son artículos que se toman entre 100 y 150 referencias bibliográficas, solo el artículo. Y eran los artículos que yo al principio miraba como una cuestión imposible de alcanzar. Claro, porque se tratan de las disertaciones doctorales que presentan a modo de artículo los estudiantes de posgrado. Hablemos un poco de la estructura. Espérame. Por favor. ¿Cuál es la diferencia entre artículo original y artículo de reflexión como tal? O sea, ¿qué los diferencia como tal? Vale. Normalmente el artículo de reflexión son alrededor de unas 7 referencias bibliográficas del documento. Es una investigación que tú haces sobre un tema más extenso que un ensayo.
y no tan amplio como el resultado de un trabajo de grado. Entonces, por ejemplo, si tú haces una investigación en un curso, ¿sí? y estás juiciosa definiendo las referencias claves, te van a sumar algo así por ahí unas 7 o 8 referencias. Digamos que no te va a alcanzar para presentar un artículo que te va a pedir algunas 25, un artículo que le llaman original, pero tampoco tiene las mínimas como para no ser un artículo. En este caso llaman artículos de reflexión. Por ejemplo, el profesor Juan Sebastián en su revista tiene dentro de la mayoría de sus documentos artículos de revisión. Por ejemplo, un artículo sobre los componentes que tienen que ver en ingeniería de alimentos con el helado de pata. Y uno diría, pero ¿quién escribe sobre el helado de pata? ¿Cierto? El que hacen ahí en Pance y que le están dando. Entonces, cuando tú ves toda la metodología que maneja, los resultados, los índices y todas las métricas que tiene, vas a ver que tú dices, uy, muy interesante, pero digamos que para llevarlo a un nivel de artículo original, tienes que hacer, digamos, que una confrontación mayor para extraer una idea original. Pero él lo que quería era describir todo lo que tenía que ver con el helado de pata. Entonces, a eso le llaman artículo de reflexión. Un estudio detallado de algo que no es tan sofisticado como un review, no alcanza tampoco a darte una idea nueva, no es un artículo original, pero sí es lo suficientemente interesante para ser publicable. ¿Sí respondí a tu duda? De todas formas, lo bueno es que ustedes van a tener la posibilidad, aquí hay unos hipervínculos de dónde sale el artículo de reflexión, y dentro del artículo de reflexión pues tenés acceso a la revista que lo publicó, y esa revista va a tener más artículos de reflexión. Tú puedes ver varios y entonces como empezar a mirar de qué te estoy hablando. Y hay muchos en español, entonces no hay ningún problema. ¿Listo? Es más, yo los he visto más en el área de ingenierías que en el área de educación. En el área de educación manejan más son artículos originales, porque son un poco más extensos. ¿Listo? Ok. Esta estructura se llama la estructura IMRI. Tiene 4 partes, una introducción, una metodología, unos resultados y una discusión. Algunos documentos les piden que tenga, digamos que esa estructura explícitamente. Hay algunos otros que simplemente, con que esté allí, independiente del nombre, se lo aceptan. Entonces, bueno, normalmente la introducción es donde está el objetivo, explica un poco algo sobre el contexto y define la pregunta de investigación y también describe e introduce la metodología. Entonces acá viene y ya usted explica cómo lo hizo, los resultados, pues qué obtuvo de lo que encontró y bueno, llega la parte más interesante del artículo que es la discusión. ¿Ya? Y es usted con qué lo confrontó. Digamos que en la discusión está la gran diferencia con los artículos de reflexión. Entonces, las estructuras IMRI, que está en el título, es, digamos que una forma de estructurar el documento, valga la redundancia, y la tarea que ustedes tienen es definir cuál es la estructura, si maneja el IMRI, los artículos de la revista que ustedes escogieron. Las conclusiones son realmente su aporte. Alguien me hablaba sobre cuál es mi aporte como investigador a la sociedad, ¿cierto? Y finalmente es publicar algo en donde tus conclusiones sean claras, porque tu conclusión es tu aporte. Tú pusiste a prueba una metodología, obtuviste unos datos, los confrontaste y llegaste a algo. Ese es tu aporte. Y es tu justificación científica. Y
en algunas partes de las conclusiones también mencionas, bueno, qué otros posibles trabajos futuros puedes hacer. Hay una tarea muy interesante y es que aquí estamos hablando del estilo de escritura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo concluyen los artículos de la revista que usted escogió? Ahora ustedes se van directamente a las conclusiones. Porque si ustedes quieren publicar allí, deben mirar cómo concluyen otros que ya han publicado allí. Resumen y título es lo último que uno realmente hace, ¿sí? El resumen lo contiene todo, contiene el método que resolvió, los resultados que usted obtuvo y las conclusiones, supremamente breve. Y el título y el resumen son la publicidad de su documento. Entonces hay que ser muy estratega en cómo usted menciona lo que dice. Si usted es supremamente conciso, puede tener mucho más éxito que si de pronto con el idioma español que tenemos, que es muy explicativo, nos excedemos. Pero lo bueno es que muchas revistas le dan límites de palabras para presentar su resumen. Una de las preguntas más populares es, bueno, ¿cómo lo escribo? ¿En primera persona, en tercera persona, en primera plural? ¿Cómo lo escribo? Y la respuesta es de acuerdo a la revista. El tiempo que use la revista es el que usted va a usar. Si escogió 2 revistas, cada una con un tiempo diferente, tiene que escribirlo diferente, cada uno de los documentos que envíe. Debe tener mucho cuidado con eso. El lenguaje científico es conciso, técnico, claro, va al grano, ¿sí? Bueno, hay algunos documentos en el área de ciencias sociales que se extienden un poco más, pero entonces ya digamos que tienen otros contextos. Normalmente cuando uno habla de publicación científica es publicación concisa. Y hay unas recomendaciones, por ejemplo, evitar las palabras emotivas, y hagan un ejercicio con el documento que ustedes tienen. Pónganle al buscador que cuente cuántas veces tienen la palabra muy. Normalmente uno utiliza mucho esa palabra. ¿Cuántas veces tienen la palabra importante? Y son palabras emotivas. Son una calificación que usted le dan a algo, pero es algo que usted le dio, ¿sí? Entonces no dice, en la importante reflexión que dio Freud, no, en la reflexión de Freud, ya. No le ponga la emoción, ¿cierto? Entonces, identifiquen las palabras, búsquenlas y empiecen a ver cómo arman, quitándole dichos términos. Y tener cuidado con las peyorativas, ¿sí? Aquellas palabras que pueden herir susceptibilidades al lector, ¿sí? Bueno, vamos a las referencias. Entonces aquí hablábamos un poco sobre evitar las frases textuales, utilizar gestores de referencias. Ahorita estuvieron escuchando a Juan Sebastián. No solamente los gestores les van a ayudar a organizar su información, sino que también les permiten aplicarles una norma a las referencias que ustedes tienen allí. Algunas revistas les piden a sus autores que exporten las bibliotecas de su gestor de referencias y se las envíen por correo también, para crear los hipervínculos de una manera automática. Entonces, si aún no usan un gestor de referencias, va siendo hora de que empiecen a involucrarse. Tranquilos, que la biblioteca no los deja solos en esa tarea. También nosotros les ayudamos en talleres de entrenamiento en gestores de referencias. Esta recomendación sobre la literatura gris es clave porque tiene que ver con las ponencias que ustedes citan, con los trabajos de grado, que se reconoce como literatura gris. Entonces deben tener mucho cuidado. ¿Listo? Algunas incluso referencias de páginas web
hace parte de este tipo, y es simplemente que es literatura que no ha sido evaluado por pares académicos. En otras palabras, lo que no es gris es artículos, capítulos de libros, patentes, ¿sí? Pero igual, no por ser gris, ustedes encontraron una ponencia que hablaba sobre el tema que están escribiendo. Entonces ustedes dijeron, no, es que yo no voy a citar la literatura gris en mi artículo. Pero si ustedes toman lo que se hablaba en esa ponencia, el problema es que ustedes ahí están cometiendo plagio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como explicaba el profe, simplemente omítanla. Si no quieren citarlo, omitan lo que ustedes encontraron. Y si sí lo quieren citar, muy seguramente ese autor ha publicado más cosas, no solamente en esta conferencia, sino en publicaciones posteriores. Háganle un seguimiento y busquen qué documentos sí pueden citar. Aquí hay una campaña pro Colombia y es: ¿su bibliografía incluye revistas colombianas? Si la respuesta es no, mire a ver a quién puede citar, ¿sí? Obviamente que tenga que ver con su área de estudio. Simplemente es como identificarnos nuestras fuentes en zonas geográficas. Y también identificar el porcentaje de las fuentes americanas, europeas, asiáticas y latinoamericanas. Entonces resulta que mi artículo, todo está en español y todas las referencias están en español. Entonces eso me da a mí, digamos que una visión muy latinoamericana, ¿sí?, sobre el tema. Pero entonces, ¿qué están escribiendo los europeos al respecto? ¿O qué están escribiendo los asiáticos? India, Japón, China están escribiendo de una manera increíble. Eso lo resolvemos buscando en inglés. Entonces hay un ejercicio interesante y es: ¿qué tipos de fuentes citan los artículos de la revista que usted escogió? Y luego, ¿con qué frecuencia hacen citas textuales? ¿Sí? Ustedes simplemente miran, hacen un skipping rápido, navegan rápido y van a ver y van a responder rápido a esas preguntas. Autoría y afiliación. Normalmente, el orden en que debe ir cuando ustedes trabajan con más coautores es que el primer autor es el que más trabajó en el documento, ¿sí? Medina Ríos. Luego sigue el siguiente coautor. Y si tienen más, bueno, ahí en adelante. Y de último, normalmente es el autor de correspondencia, va el director de su trabajo de grado o de su tesis de maestría o de su investigación. Normalmente funciona así. ¿Listo? Y eso hay que tener claridad con los investigadores, porque pueden haber allí, digamos que, unos conflictos de intereses, más que todo para efectos de métricas, porque al final todos van a sumar, pero para Colciencias no es lo mismo el primer autor que el segundo ni el tercero. También los autores de correspondencia son muy importantes para esto, entonces hay que tener cuidado con eso. Cuidado con los colaboradores. No necesariamente el colaborador es un coautor. Entonces, yo estoy trabajando mucho en mi área de campo, en mi trabajo de campo, y mi análisis estadístico se lo puse a mis amigos que estudian estadística, ¿sí? Entonces les puse a que ellos me colaboraran con eso y pues yo veré cómo les retribuyo, si les pago, ¿sí? Y una cosa es la colaboración, que ellos están solamente en ese aspecto, y otra cosa es que estemos haciendo el artículo en coautoría, ¿sí? Lo estamos haciendo todos juntos, solo que usted está haciendo la parte estadística y yo estoy haciendo la parte de la discusión. Y tener esa claridad me va a permitir o incluirlos como coautores o simplemente, si son colaboradores, no aparecen dentro del documento. ¿Listo? Entonces hay que tener también esa claridad. ¿Cómo incluir la afiliación? Hay que tener cuidado, porque si ustedes ahorita están haciendo investigación como estudiantes de Univalle,
deben colocarse como Universidad del Valle, ¿sí? Y también es importante que el término Universidad del Valle esté en español y también su nombre en español y el nombre de la escuela en español, ¿sí? Entonces, para que tengan presente eso. En agradecimientos, tener también cuidado con el permiso, es decir, agradezco al doctor Juan Manuel Santos por su colaboración, ta, ta, ta. Entonces, ya eso empieza también incluso, usted quiso, digamos que, uy, este es amigo de Juanpa, entonces lo publicaremos rápidamente. No, puede ser lo contrario, puede crearle a usted conflicto de intereses y tenga mucho cuidado con quién usted da los agradecimientos. La recomendación es que usted como que trate de minimizar los agradecimientos en un artículo, ¿listo? Más vale cuando se lo publiquen, usted envía una carta a los que lo coloraron diciendo, gracias a ustedes, este artículo se publicó. ¿Qué afiliación tienen los autores de los artículos de la revista que usted escogió? Una tarea. ¿Cómo manejan los agradecimientos? No, pues es que a mí me enseñaron a ser agradecido en mi casa. No, tranquilo. Mire usted cómo lo manejan en la revista y si sí aparecen agradecimientos, pues usted ya tiene luz verde. ¿Listo? ¿Esa afiliación en dónde aparece? Muy buena pregunta. Normalmente en los artículos, si quieres ahorita al final vemos varios, dice Medina Ríos Davis, Universidad del Valle, Escuela de Ingeniería de Sistemas. Entonces te da toda la institución a la cual pertenece el autor. Y es importante porque tú como investigadora puedes tener varias instituciones afiliadas. Puedes estar trabajando con diferentes universidades. Pero entonces debes tener cuidado con qué universidad estás utilizando los recursos con que vas a publicar ese documento. Entonces, por ejemplo, tú estás trabajando con otra universidad. Entonces, tu otra universidad te dice, vea, publique esa investigación de su trabajo de grado que hizo allá en Univalle con nuestro nombre y le aumentamos el salario. Entonces, aquí viene la cuestión de la ética. Y es que usted puede publicar y hacer nuevas investigaciones con esta nueva universidad, ¿sí? Porque estás trabajando para ella también. El detalle es con qué recursos utilizaste. Entonces, usaste recursos de Univalle para publicar un documento y con métodos y datos de Univalle, que te arrojó Univalle, tienes que involucrar a Univalle. ¿Listo? Bueno, las palabras clave ya hemos hablado en la primera charla mucho con los tesauros y bueno, aquí volvemos a recomendarlos. También saben que es posible que no hayan tesauros para lo que ustedes estén buscando. Entonces ustedes empiezan a mirar cuál es el término más adecuado y empiezan a construir los suyos propios. Entonces aquí tenemos que los términos controlados al final le dan visibilidad a su documento. Vamos a avanzar rapidito. Y bueno, los aspectos éticos. Primero, cuidado con el plagio no intencionado. Voy a adelantarme acá en esta diapositiva. Dice lo siguiente, este enlace que está acá arriba los va a dirigir a esta página de antiplagio y ahí tiene una franja que habla sobre entendiendo el plagio. Y observen lo que menciona aquí. Muchos estudiantes son acusados de plagio simplemente porque no lo entienden, ¿ya? Y por ello, ¿cierto? No saben cómo evitarlo. Claro, usted no sabe la norma, pero porque no se la sabe, no se la aplican. Pasa exactamente igual. Pasa exactamente igual en la academia con lo no intencionado. Ya ustedes escucharon a Juan Sebastián. Tienen varias opciones de software antiplagio gratuito. Univalle está suscrito a una herramienta que se llama Turnitin. Pueden preguntar en Vicerrectoría de Investigaciones. Si ustedes son docentes, pueden tener una clave de acceso. Si son estudiantes de posgrado,
pues entonces podrían también averiguarlo. Y si son estudiantes de pregrado, pregunten a través de sus profesores, ¿listo? ¿Cómo tienen acceso a este software? Pero pues igual hay otros libres. Para que ustedes identifiquen qué es lo que tienen que no han citado. Hay que citar correctamente las fuentes, ¿listo? Y también en la página que les hablaba del antiplagio, se explica un poco sobre esto. Incluya como autores solo aquellos que hicieron posible la investigación. Cuidado con los autores por conveniencia. Esto es no solamente sacado de las películas, o sea, los carteles de citaciones, nosotros lo llamamos el carrusel de las citas, existe. Y el problema es que son fácilmente detectables. Entonces, yo tengo 4 amigos, entonces yo trabajo dentro del área de ingenierías, perdón, área de bibliotecas, otro amigo en ingenierías, otra amiga educación, otro amigo medicina. Entonces yo digo, cuando yo publique el mío, los incluyo ustedes 3. Y cuando usted publique el suyo, me incluye. ¿Cierto? Pues chévere, ¿no? Entonces voy recibiendo citas. El problema es que como no tenemos nada que ver, entonces empiezan, y como ya empieza, y como el trato es que si yo publico el primero, usted debe publicar el siguiente, ¿cierto? Porque si no, no hay trato. Entonces allí el problema es que es una actividad poco ética porque realmente es un autor que no ha trabajado en la investigación. Por lo tanto, no sabe nada del tema que usted está exponiendo. Por lo tanto, no le aporta, ¿cierto?, a la comunidad científica. Entonces, simplemente trate de salirse de esos caminos que pueden darle muchas citas, pero serán de pronto observados por la comunidad científica. Y bueno, hay otra práctica que no es ética y es enviar a varias revistas su artículo. No, es que se demora mucho contestando, entonces si lo envío a 3, la primera que salga y a las 2 le mando disculpas. Resulta que dentro de las políticas de varias revistas aparece este documento, usted asegura que no lo ha enviado a otra revista, usted dice sí, claro. Entonces existen prácticas en donde algunos profes revisan dónde no está esa línea. No, es que yo revisé aquí a los autores y no aparece eso. Coroné. Mando entonces a varias revistas de esas. Entonces resulta que lo peor, ¿saben qué es? Que se lo acepten en las 2 revistas que ustedes lo enviaron. El mismo artículo, el mismo título, todo exactamente igual en 2 revistas. Y he tenido estudiantes que me han dicho, ay, pero ¿y yo ahorita qué hago? Pues no puedo hacer nada. Lo que pasa es que ese tipo de prácticas normalmente son promocionadas por docentes. Entonces, claro, el estudiante también cae y el problema es eso. Entonces, usted como referencia, si tiene 2 documentos iguales, porque son 2 revistas que no tuvieron, digamos que, problema en que si ya se publicó en otra revista, dejarlo publicado. Hay revistas que sí lo penalizan a usted y lo vetan. Ah, usted no cumplió con el acuerdo de originalidad, entonces usted no publica y no publica en esa revista por tanto tiempo y también lo dejan, digamos que boleteado dentro de la red de las revistas de ese editorial. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Envíenla solo a una revista. Y ya les conté, ¿no?, que ustedes pueden identificar cuánto tiempo se demora en contestar, si tiene costos, la periodicidad. Entonces, si ustedes son estrategas, saben que a la primera que van a enviar, esa es la que les responda más rápido. Por lo tanto, sus tiempos de opción para enviarlo a la siguiente va a ser cada vez más corto. Y no incurren en problemas de ética al enviar a más de una revista. Entonces hice mi prueba. Yo tenía una amiga que me decía, yo no creo en las revistas de tal editorial porque es que todos esos datos son inventados. Entonces, aquí hay algo muy importante y es ser honesto con los resultados, ¿cierto? Muchos
documentos son inflados, pero entonces no, simplemente usted muestra lo que hizo y ya. Yo tuve un problema con mi investigación de tesis y fue que sufrí el problema de la deserción. Necesitaba hacer una prueba con unos estudiantes y fueron desertando. Y al final terminé con el 25% del conjunto inicial. Entonces yo no podía presentar la investigación como, cierto, como el 100% de todas las pruebas. Lo hubiera podido hacer. Hubiera podido inventar datos y hacer una matriz y decir que mis estudiantes, todos estuvieron el 100% asistiendo a mi curso. Pero no, lo expliqué. Y al final lo que hice fue limitarlo hasta un momento en que el experimento me funcionó, hasta una etapa del experimento en que sí fue honesto. Y al hacerlo, pues simplemente me quedaba mi conciencia tranquila de que así fue lo que pasó. Y explicar en observaciones qué pasó con el resto de las otras fases que no hice. Y lo interesante del asunto es que hacían parte de estudios posteriores. Entonces ya me pensé, ¿cómo hago para evitar la deserción estudiantil? Uno de los temas también más populares en el área de la educación. Y bueno, algunas revistas le piden que escriba una carta donde usted diga que no posee conflicto de intereses. Esto significa que sus datos no van a ser fuente de confusiones con las empresas que usted de pronto utilizaron para hacer las pruebas. Me explico mejor. Yo hice mi investigación con Ecopetrol y no le pedí permiso de usar los datos de Ecopetrol. Se publicó el artículo y el artículo dice, de acuerdo a los datos de Ecopetrol. Ecopetrol manda a la revista una carta diciendo que la revista no tiene ninguna autorización para publicar esos datos que son confidenciales. Allí usted violó el acuerdo de no conflicto de intereses y finalmente el artículo se lo bajan, pero usted lo penalizan como autor. Entonces, cuando usted tenga acuerdos de confidencialidad, ya no puede usar esos datos. Mire a ver usted cómo resuelve y cómo entonces usted publica la metodología y aplica esa metodología en otros datos en donde no tenga conflicto de intereses. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque de hecho ustedes tienen que ser explícitos con el conflicto de intereses. Ya se me acabó el tiempo. Y bueno, en este enlace que está en la parte de abajo de aspectos éticos está una página muy recomendada en donde hablan todo sobre el plagio. Hablan cómo lo entiendo, cómo lo prevengo, los programas de enseñanza sobre el plagio, cómo yo hago un chequeo del plagio. Entonces me hablan sobre los software que hacen un trabajo de revisión, cuáles artículos, qué investigaciones se han hecho sobre el plagio. O sea, estamos hablando de un área de estudio. Y bueno, políticas. Entonces aquí les recomiendo mucho esta página. Y bueno, vamos a finalizar, y en esto voy a ser supremamente rápido, diciéndole que ustedes tienen muchas ayudas. Empecemos con la primera. Varios títulos, varios libros, no solamente físicos, sino electrónicos. Este es muy interesante. Cómo escribir un artículo de investigación en inglés. Lo tenemos disponible. Aquí lo tenemos. Y así como estos, varios tipos de artículos y muchos otros más, si tenemos en cuenta que tenemos convenios interbibliotecarios y que muchas universidades tienen esta misma tarea, la misión de promover la publicación de sus investigaciones. Bueno, aquí tenemos un conjunto de material electrónico. Lo que ustedes no puedan conseguir, si es un artículo, el capítulo de un libro, lo pueden hacer a través de este servicio que se llama obtención de documentos o conmutación bibliográfica. Y este es un conjunto de papers y de presentaciones que tenemos en línea. Este que está en el centro, cómo escribir y publicar un artículo científico
Robert Day es una de las Biblias en publicación de los americanos. Y aquí está el enlace donde ustedes lo pueden descargar. ¿Listo? Y así como ellos, hay varios artículos, allí están los enlaces o las páginas. Si ustedes también desean más información, yo les puedo compartir toda la carpeta que tengo sobre cómo publicar artículos, sin ningún problema. Solamente necesito que me escriban. Y bueno, otra de las cosas que tienen los docentes es que Vicerrectoría de Investigaciones les da a ustedes un servicio de traducción de artículos y corrección de estilo. ¿Listo? Entonces aquí está, dirigida a profesores nombrados, requisitos, ta. Entonces, por ejemplo, si ustedes están haciendo un artículo con el director de su trabajo de grado, lo están haciendo en español, pero saben que puede tener una mejor aplicación si lo traducen, entonces ustedes pueden hablar con él a ver si es posible de utilizar el servicio que ofrece Vicerrectoría de Investigaciones. También hay grupos externos. La revista que les mostré anteriormente tenía un servicio de traducción. Y así como ella, hay muchas otras empresas que utilizan servicios de revisión y corrección del artículo. ¿Listo? Entonces, para los que, digamos, que quieran experimentar, entonces pueden trabajar con ellos. Tenemos acceso a, ya lo vimos en la primera sesión, más de 100 bases de datos bibliográficas y muchas de ellas con ayudas para la publicación de artículos. Tenemos acceso a las redes sociales académicas. Ustedes hoy vieron cómo el ResearchGate ya no solamente me sirve para conseguir documentos, sino que me sirve para, a través de la comunidad que tengo adscrita, les hago preguntas y los convierto a ellos en mis colaboradores, al final de cuentas, de mi escrito académico. Bueno, aquí está el tesauro. Ahí hay varios hipervínculos de varios tesauros. Y bueno, los estudiantes de pregrado, si aún no hacen parte de un grupo de investigación, viene siendo hora de hacer parte de. Identifiquen cuáles son los grupos que existen, cuáles son las temáticas que manejan y inscríbanse. Y bueno, por si fuera poco, la biblioteca ofrece entonces sesiones de entrenamiento. Esta capacitación de hoy hace parte del conjunto de capacitaciones que nosotros ofrecemos y bueno, volvemos a hacerle la invitación. Hoy termina nuestro programa Martes de Investigación, pero no terminan las capacitaciones para ustedes. ¿Qué es lo que deben hacer? Simplemente ir al enlace solicitud de capacitaciones y solicitan en lo que ustedes deseen una nueva capacitación. En gestores de referencias, en estrategias de búsqueda, análisis de información, lo que ustedes deseen. Nosotros con mucho gusto los apoyaremos. Y bueno, llegó el momento de las dudas. ¿Dónde quedó el micrófono? ¿Alguien tiene alguna duda? Por allá, Moniz. Por allá, Moni. Disculpa, en cuanto a lo que hacía referencia, en cuanto a la afiliación a una universidad u otra, ¿uno puede estar afiliado a dos universidades o solo puede estar afiliado a una? Pues digamos si utilizó, mejor dicho, que para poder lograr la investigación fue necesario estar, no sé, haciendo cosas en ambas. Por ejemplo, tú puedes estudiar en las universidades a la vez. Sí, eso lo tenemos claro. Es decir, que Sí. tú como investigador puedes estar afiliado a dos instituciones al mismo tiempo. El detalle es que cuando tú publicas debes identificar a qué institución vas a afiliar ese artículo. Sí. Tú puedes tener dos artículos y entonces afilias a una universidad uno y al otro la otra. Siempre y cuando tú seas consciente de que utilizaste los recursos de dicha institución para afiliar el artículo. O sea, una cosa es el artículo, como en qué afiliación tú lo colocas, y otra cosa es tu manejo en las diferentes instituciones que tú trabajes.
Sí. Para entonces de que se puede, se puede. O, Lo que pasa es que un artículo te exige una única afiliación. solo una. Ujú. Tú Ah, puedes bueno. trabajar en todas las que tú quieras, pero Sí. cuando publicas solo te va a permitir una. Y no sé, ¿en qué se puede basar uno si uno llegara a estar estudiando en ambas? Ya es decisión propia, ya corre por... Corre Ah, por tu bueno. cuenta. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, entonces muchísimas gracias. Gracias por estar pendientes del programa. Muchas gracias a los que están conectados en línea, que gracias a ello pudimos grabar las sesiones, dejarlas disponibles. Sé que les debo todavía una, yo estoy pendiente de hacerla. Y bueno, esto no hubiera sido posible sin la colaboración de varias personas que, bueno, aquí están mencionadas. Y por supuesto, de ustedes que han sido muy pacientes con nosotros y que espero que les sirva mucho o algo lo que hemos visto. Muchísimas gracias.